Buenas tardes, días todavía. Están con nosotros un grupo de organizaciones de la sociedad civil, del colectivo Seguridad Sin Guerra, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de Causa en Común y del Observatorio Nacional de la Guardia Nacional y contra la Militarización. Además, se encuentran quienes fueran servidores públicos, tanto de la Policía Federal como de la Guardia Nacional, para darnos su testimonio, el estado de situación, lo que ha pasado en este proceso de militarización. Le voy a pedir a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, si es tan amable de introducir esta conferencia en el marco de la discusión de fondo que tenemos sobre el modelo de seguridad que México requiere. Por favor, María Elena. Bueno, solo buenos días a todas y a todos. Mi compañera Marce Villalobos va a empezar esta conferencia. Solo les digo, nuestro objetivo es sensibilizar a las personas y en este momento principalmente a los senadores en votar en contra de la reforma militarista que quieren votar el día de hoy. Gracias. Hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Marcela Villalobos, vengo por parte del colectivo Seguridad Sin Guerra y les queremos compartir que vamos a presentar, más tarde estará público, un avance de una investigación que estamos realizando donde recabamos testimonios de ex policías federales que después formaron parte de Guardia Nacional y también un exintegrante de la Sedena. En este informe recopilamos estos testimonios desde lo más profundo del sentir de las policías civiles, porque en esta transición de Guardia Nacional sabemos que la Guardia Nacional Militar pues es no solo inconstitucional, sino inconvencional. Desde su nacimiento, el artículo 21 constitucional cita que se trata de una Guardia Nacional Civil. Sin embargo, la formación, la disciplina, la jerarquía, la capacitación, todo se ha dado en temas militares. Entonces, para esta investigación entrevistamos a 32 personas, 10 mujeres y 22 hombres. Entonces, ustedes podrán encontrar en este primer avance de este informe que se presentará la próxima semana varias conclusiones a las que llegamos de estos testimonios. Entre ellas, las policías, expolicías federales señalaron evidentemente acoso laboral, los despidos injustificados incluso y la pérdida de derechos laborales incluso cuando la Suprema Corte y el Diario Oficial de la Federación marcaban que se tenían que respetar sus derechos. La pérdida de certeza laboral, las condiciones indignas para trabajar por parte de la policía y lo que ya sabíamos desde un inicio, que la Guardia Nacional, aunque se creó como un órgano civil, ha operado siempre como un órgano militar. Entonces, en estas conclusiones a las que llegamos, pues también documentamos pérdida de capacidades y también un desafortunado mensaje también por parte de la presidencia, porque no era solo criminalizar a la policía y tacharla de corrupta sin evidencia, sino también era cómo están despidiendo a las ex policías civiles y no generando condiciones mínimas para trabajar. Entonces, a continuación van a dar 2 testimonios, ex policías federales, y después vamos a pasar también con las consecuencias y con las propuestas de esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me hace el favor de detenerme esto? Muchas gracias. Bien. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Me presento. Juan Carlos Ponce Hinojosa, ex policía federal, ex Guardia Nacional, de la Dirección de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, egresado de la generación 49 de la Policía Federal, División Seguridad Regional, orgullosamente. Bien, el argumento que yo vuelvo sólido en esto y puntualizo es justamente que de manera paralela a la no militarización nos hacemos una pregunta de manera retórica, el por qué una policía civil. Y bien, voy a tratar de hacer una cita congruente de esto de acuerdo a los libros y el estudio que hicimos respecto al por qué una policía civil, que cita: para que exista gobernabilidad, es de vital importancia reconocer que el sector de la seguridad existen grandes coincidencias funcionales con los policías, las fuerzas militares y los servicios de inteligencia, es decir, que las diferencias entre las entidades públicas estén bien definidas
y que las políticas del interior estén claramente especificadas en la función de las Fuerzas Armadas. En principio, la diferencia de doctrina y praxis en las funciones entre las policías y las Fuerzas Armadas es primordial, ya que las policías se ocupan de la seguridad ciudadana en el servicio público, mientras que las Fuerzas Armadas deben ocuparse de las amenazas exteriores. Las policías deben entablar contacto con las comunidades a las que sirven y protegen, de ahí el lema servir y proteger, ser receptivas y responder ante ellas. Las Fuerzas Armadas, por su parte, reciben capacitación para ocuparse de los enemigos que amenazan el Estado y tienen el mandato de hacerlo. La receptividad a la comunidad no es un valor que ha sido relevante para los militares durante mucho tiempo. Esta diferencia de tareas explica la mayor parte de las atribuciones públicas legales entre funcionarios militares y civiles. Por citar un ejemplo, los militares no disponen de un uso discrecional de la fuerza y empleo de las armas de fuego. Por el contrario, están limitados a obedecer órdenes de su superior jerárquico antes de dar respuesta oportuna para la respuesta de conflictos a las necesidades que se plantean, poniendo en una situación de vulnerabilidad grave a la sociedad. Por último, perdón, jefe, gracias. Bajo la premisa, una labor policial comienza con tener a las personas adecuadas para hacer el trabajo, lo que implica llevar a cabo desde la Policía Civil, desde un órgano civil, el proceso de reclutamiento, selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, acorde a lo establecido a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cierro con esto: la Sedena no garantiza, con el modelo actual, las mínimas condiciones de lo que acabamos de plantear. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Iniciaré con la frase del señor José María Lozano, que la base de las instituciones son el respeto al derecho de los hombres. En mi caso particular, en este año del 2022, me fue comunicado que me encontraba cesada de mis funciones en la Guardia Nacional, sin motivo alguno, sin procedimiento administrativo alguno, dejándome en total estado de indefensión. Mi pregunta es: ¿por qué debo de luchar contra una institución? ¿Por qué debo de luchar contra un gobierno? Actualmente estoy en juicio contra la Guardia Nacional porque perdí prestaciones, porque perdí mi trabajo, porque vivo en incertidumbre laboral, pero también vivo en incertidumbre como ciudadana. ¿Qué va a pasar con mi país? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Entré a la Policía Federal en el 2009, llevaba 13 años de servicio. Soy licenciada en Derecho, soy maestra en Criminalística. Actualmente estoy estudiando una maestría en Derecho de Amparo. Soy certificado en Sistema Penal Acusatorio. Participé en los protocolos de policía primer respondiente. Participé en la elaboración del primer informe policial homologado. He participado en asesorías sobre la cadena de custodia. Soy certificada en uso de la fuerza. Y con todo y eso, a la Guardia Nacional no le importó cesarme, solo porque le solicité el fundamento de una orden, solo porque le solicité el fundamento de una orden. ¿Eso es justo? Y como yo, hay muchos policías que han metido quejas por acoso sexual, por hostigamiento laboral, y les han cambiado de residencia. Lo mismo me pasó a mí.
Me mandaron a San Luis Potosí sin viáticos, sin ayuda alguna. Busqué la forma de regresar a la Ciudad de México y lo único que encontré cuando regresé fue ese cese de funciones. Les vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que el cambio en la Guardia Nacional está en dejárselo a personas que no conocen la función policial, que no conocen la seguridad pública? No, señores, no está en ellos. El cambio está en colocar personal que realmente sepa qué es la seguridad pública, que tenga la experiencia académica, deontológica de la seguridad pública, que tenga la conciencia de lo que es un derecho humano. Porque me pregunto, ¿cómo puede la institución de la Guardia Nacional ser una institución en seguridad pública y alegar que respeta los derechos humanos y obligar a que respetes las leyes cuando él mismo violó mis derechos laborales, mi dignidad como mujer? Soy mamá soltera, tengo 47 años, soy abogada, soy ciudadana. ¿Cómo puedo confiar en una institución así? Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Lucía Chávez, soy directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Yo les quiero hablar un poco sobre las consecuencias de la militarización en el país y qué nos puede esperar si se sigue con esta ola de militarización. La lógica de la creación de la Guardia Nacional en la práctica fue la militarización de la seguridad, en donde han dotado además de a las Fuerzas Armadas de otras facultades. El CIDE, de hecho, hace poco sacó un estudio en donde hace un recuento de 227 funciones, al menos, que han pasado a manos de militares, siendo que estas funciones deberían de ser completamente de carácter civil. Así, se pueden encontrar ya consecuencias de carácter económico, político, institucional y social. El paradigma militar sabemos que se basa en someter al enemigo en razón de la superioridad de la fuerza y es propio de un país en conflicto armado, de regímenes dictatoriales o de democracias autoritarias. En este sentido, no se puede asegurar que las Fuerzas Armadas no son corruptas o que no violan derechos humanos, ya que sí lo hacen, porque en sus operaciones hay ausencia de mecanismos de control y mecanismos de transparencia. En México, las actuaciones militares ocurren en un marco jurídico de paz, en donde no aplica el derecho internacional humanitario, en donde no hay un estado de excepción, y las autoridades encargadas de la seguridad pública deberían de estar sujetas a controles civiles y a los derechos humanos aplicables justo en tiempo de paz. México así lleva 16 años casi de estrategia fallida en materia de seguridad pública, en donde la lógica militar se ha superpuesto a la lógica de seguridad ciudadana y al control del autoritarismo. La seguridad a través de la militarización ha tenido consecuencias catastróficas en los derechos humanos. Por poner un ejemplo solamente, conocemos que de 2008 a la fecha hay más de 1,000 denuncias de tortura en la Fiscalía General de la República, en donde se señala elementos de la Sedena como probables responsables de este delito. Solo 33 han sido judicializadas y sentencias solamente existen unas cuantas que son en contra de bajos mandos de los militares, y sabemos también a través de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en todas las regiones militares al menos han ocurrido actos de tortura, de desaparición o de ejecuciones arbitrarias al interior de estas regiones militares. Entonces, no podemos esperar y no podemos decir que los militares no violan o han violado derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos del Estado como consecuencia del olvido de la Policía Civil han traído también como consecuencias más violaciones a derechos humanos en contra de las y los policías,
como es el caso de la desaparición de 7 policías federales y un civil en el año 2009. Los hechos de desaparición se propiciaron justamente por la falta de condiciones en donde a 7 policías se les mandó a una operación sin apoyo justamente de quienes los tenían que cuidar. Y ahora se vuelve a olvidar a nuestra policía para querer implantar una Guardia Nacional militarizada y poder dejar más tiempo en la calle a los militares. Esto quiero decir que no solamente es una violación a la Constitución, no solamente es una violación a tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado no solo está incumpliendo con recomendaciones internacionales, sino que es poner en jaque a la democracia y es poner el clavo al ataúd de la democracia, de la poca democracia que tenemos en el país. Bueno, para terminar, yo les quiero platicar que no nos tenemos que quedar con la mentira que nos han vendido, que solamente con los militares podemos tener seguridad. Eso es una mentira. Para empezar, el 95% de los delitos son del fuero común y ellos ni siquiera saben cómo atenderlos. Tenemos la forma de regresar al civilismo. ¿Cómo? Cumpliendo con la ley. Cumpliendo con lo que dice el 5º transitorio de la ley de la Guardia Nacional y el 7º transitorio de la misma ley. El 5º transitorio dice claramente que los militares tendrán que regresar a sus cuarteles en 2024. Esperemos que hoy no se vendan los senadores por dejar a la Guardia, por dejar a los militares en las calles. Creemos que todos pueden tener la dignidad de pensar primero en México y no en sus intereses particulares. Y esperamos que tampoco no sean presionados por las Fuerzas Armadas. El segundo punto tiene que ver con el 7º transitorio. El 7º transitorio dice claramente que los estados y municipios tenían que mandar su diagnóstico y su plan de desarrollo policial antes de los 180 días después del decreto de 2019, con lo cual la gran mayoría de ellos no han cumplido, pero la Federación tampoco no cumplió en lo que dice el mismo artículo, que tenían que poner los recursos necesarios para poder hacerlo. Si en lugar de estarle dando recursos a los militares para fines bélicos, que no los requerimos, ¿por qué no esos recursos los invertimos en policías civiles? Con buenos controles en fiscalización, con un plan y con una estrategia para cada día tener a mejores policías en México. Tenemos, por otro lado, que vigilar estrictamente los resultados y el respeto a los derechos humanos en la Guardia Nacional. Que los gobiernos estatales y municipales presenten al Congreso cuáles son sus resultados. Establecer un plan de salida de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Ellos se tienen que ir en el 24 y después que salgan, tenemos que hacer el plan para que sea un plan escalonado y no afectar a la gente. Es una mentira lo que dicen, que están afectando a la gente si quitan a los militares de la calle. Los militares pueden seguir estando en lugares por excepción. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ya escucharon la presentación. No sé si hubiera alguna duda. Bueno, agradecerles, creo que es vital que en esta discusión se escuche a quienes están en la Guardia Nacional o quienes han vivido directamente estas condiciones que nos han narrado de maltrato, de abuso, de arbitrariedad. Se denunció en la Junta de Coordinación Política la instrucción que se había dado para no permitir que civiles mandaran sobre militares, contraveniendo el mandato constitucional. Infelizmente el Senado optó por no escuchar estas voces. Agradezco mucho a las organizaciones de la sociedad civil y colectivos que las hacen presentes. Muchas gracias por su atención.